Bueno, buenos días, como ya escucharon, mi nombre es Nerea Guede y les vengo a hablar de una emoción que no a muchos nos gusta, el miedo. ¿Cómo superarlo sin miedo? Suena ilógico, ¿no? Pero seamos sinceros, ¿quién no tuvo miedo alguna vez? Todos tenemos miedo, tampoco es malo tenerlo. A mí, personalmente, me gusta mucho hablar de esta emoción. Aunque no es una emoción tan agradable, es bueno saber a qué le tenemos miedo. Conocerlos es el primer paso para poder actuar sobre ellos. A partir de saber a qué le tenemos miedo, podemos desarrollar el cómo superarlos. Hablando de esta emoción, algunos de ustedes, o todos, se estarán preguntando, ¿pero realmente qué es el miedo? Bueno, el miedo es una emoción de angustia provocada por la presencia de un peligro. El miedo es una emoción básica, una emoción innata, una emoción que se encarga de preparar al cuerpo para huir. Básicamente, sin el miedo no habría supervivencia, así de sencillo. Con el miedo nos pueden pasar dos cosas muy sencillas. Una, que el miedo nos paralice y no nos deje sacar todo nuestro potencial o todas las cosas buenas que tenemos para decir o hacer. O dos, el miedo nos puede hacer actuar. Es decir, podemos ver el miedo de cierto modo como un maestro, porque nos ayuda a predecir y evitar un peligro o algo malo que puede estar pasando. Pero hay un problema con este miedo, que nos puede dominar. Sin embargo, dejarnos torturar por un miedo que no es real tampoco es bueno. Por si no me entendieron, ahí les va un ejemplo. Supongamos que ustedes se fueron de viaje y están en una excursión a un zoológico y se les cruza un león enorme y sienten miedo. Bueno, esa es la conducta o emoción que deberían sentir en ese momento. Ahora, si antes de hacer este viaje empiezan a pensar en todas las posibles cosas malas que podrían pasarle, las posibles amenazas que podrías encontrarte, y te entra miedo, estando en tu casa, ¿eso es coherente? No lo creo. Incluso hay personas que desarrollan miedo al miedo, lo cual es todavía peor. El miedo es inevitable, pero superarlo es una decisión. Entonces, como dije anteriormente, el miedo de cierto modo puede ser bueno, porque te ayuda a sobrevivir. Pero hay un segundo problema con este miedo, que a veces es irreal, es decir, no es real, como el miedo a hablar en público o el miedo a que una relación se rompa. Eso es fruto de inseguridad. Mucha gente, o muchos de los que estamos acá, alguna vez pensamos, el miedo es de personas cobardes, de personas que no se saben afrontar a su vida. Pero les vengo a decir que eso no es verdad, porque el miedo, de cierto modo, es una forma de autoprotección ante cualquier situación de peligro, sobre todo cuando ponemos en riesgo nuestra integridad física. Si sos una persona que tiene miedo muy constantemente, no es que esté mal, pero lo que hay que evitar es dejarse llevar por ese miedo y perder el control. Hay una frase que dice así: el miedo te paraliza, te mantiene despierto, te hace sobrevivir, pero hay que aprender a controlarlo, porque el miedo es como el fuego, que está quemándonos por dentro. Ahora, si controlas este fuego, solo te calentará, pero si dejas que te controle, te quemará y quemará todo lo que te rodea. Entonces, aprendamos a controlar nuestros miedos, que no nos ganen, que no nos quemen. Aceptá tus miedos, no los niegues, enfrentate a todo lo que te hace sentir miedo. Y la llave de todo eso es tenerte confianza a ti mismo. Todo lo que querés lograr está del otro lado del miedo. Y cuando superes estos miedos, van a venir cosas buenas, vas a ganar autoestima, confianza. Entonces, ¿qué vas a hacer con tus miedos? ¿Vas a dejar que el miedo te queme? ¿O vas a mirarlo como un maestro, controlarlo y superarlo? Gracias.